El Banco de España aconseja guardar en casa una determinada cantidad de dinero en efectivo para emergencias. ¿Quieren saber de qué cantidad se trata? Pues nos lo va a explicar ahora mismo el economista Carlos Deza. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Por una parte está esa recomendación del Banco de España de qué cantidad se trata y qué cantidad se puede tener realmente en casa. A ver, en casa podemos tener todo el dinero que queramos, independientemente de la cantidad que sea. Lo único que tenemos que ser capaces de justificar es el origen de esos fondos, para que estemos seguros, o bien cuando vayamos a hacer cualquier tipo de transacción, o cuando queramos volver a ingresarlo a una entidad financiera, que no procede de ningún tipo de actividad, ni de blanqueo de capitales, ni de origen ilícito, ni nada parecido. Y sobre las cantidades que aconsejan, suelen aconsejar entre 6 y 12 meses para poder hacer frente a imprevistos. No se aconseja tanto que tenga que estar ese dinero en casa, sino que se disponga de él en caso de que ocurra algún tipo de imprevisto económico, nos vayamos al paro, etcétera. Es lo que podríamos llamar, ¿no?, un poco el colchón que podríamos tener en casa, o bien también incluso podría ser en otro tipo de cuenta bancaria. Eso es, sí, es lo que se denomina colchón. Pensemos que si, por ejemplo, una persona se queda sin empleo, las cuantías que va a percibir como prestaciones por desempleo van a ser no muy inferiores, pero sí inferiores en términos generales a lo que viene percibiendo como trabajador. Entonces, claro, si tenemos un nivel de vida acorde a un salario, en el momento que nos quedamos en desempleo, disminuye nuestro poder adquisitivo porque tenemos menores ingresos, y esos 6-12 meses de salario que aconsejan viene un poquito para paliar ese efecto hasta que podamos encontrar un nuevo trabajo. Carlos, hablando del dinero en efectivo, por ejemplo, si tuviéramos Camilo. esa cantidad de... Camilo, perdona, que te estaba cambiando el nombre. Camilo, si hablamos de esa cantidad que tendríamos que tener en casa, que nos recomiendan de entre 6 y 12 meses, hay veces que podemos llegar a una situación que con el dinero en efectivo tiene unos límites determinadas operaciones. ¿Cuáles son? Sí, a ver, en el momento que entra en juego un profesional o una empresa, ¿de acuerdo? El importe máximo que pueden percibir en metálico son 1.000 euros. Entonces, por lo tanto, si queremos adquirir algún tipo de bien que cuesta más de esos 1.000 euros, ¿vale? El empresario profesional nos va a decir que no puede tomar más de 1.000 euros en metálico. Entonces, para transacciones pequeñas del día a día no hay ningún tipo de problema, pero para adquisiciones de cosas más importantes, coche, una vivienda, algún electrodoméstico que pueda ser más caro, tenemos esa limitación a los pagos en efectivo. Camilo, ¿qué riesgos puede tener el colchón, de tener ese colchón en casa? ¿El dinero se puede llegar a devaluar? Sí, claro, pero eso es independiente de que lo tengamos en casa o en el banco. Si está parado, el dinero, en el caso de que tengamos una situación de inflación, pierde valor, que es lo que nos está ocurriendo estos últimos meses. Un ejemplo muy sencillo: si a 1 de enero del 23 yo tenía 1.000 euros, ¿de acuerdo?, y quería comprar 10 cosas que valían 100 euros cada una, ¿vale? Si en enero del 24, que está previsto que el IPC cierre en torno al 3%, pues yo voy a poder comprar el 97% de esas cosas que yo podía adquirir al 1 de enero del 23. Por lo tanto, hay un 3% de poder adquisitivo que he perdido. ¿Por qué? Por tener el dinero parado y no rentabilizarlo de ninguna de las maneras. Y esto es independiente de que lo tenga en casa o de que lo tenga parado en una entidad financiera. Y luego, por supuesto, adicionalmente el riesgo de tenerlo en casa, pues que bueno, si ocurre algún tipo de circunstancia negativa, pues que se entran a robar, se produce un incendio, hay un reventón de una cañería, pues ese dinero lo podemos perder, claro. Bueno, Camilo Deza, economista, nos quedamos con la idea de que hay que tener un colchón en la medida de lo posible para poder hacer esas emergencias. Las recomendaciones, como bien nos decías, del Banco de España es de entre 6 a 12 meses de nuestro salario. Muchísimas gracias por atendernos, Camilo. Gracias a vosotros.